Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre los partidos políticos y le damos la bienvenida a Rafael de la Garza Talavera y un servidor, David Shalapaxian. A nuestra audiencia queremos señalarle que en esta ocasión vamos a continuar analizando un partido político más denominado Movimiento Ciudadano, que ha sido un partido político que en las últimas semanas ha tomado reflectores a nivel nacional, sobre todo por el destape de un precandidato a la candidatura presidencial que es Jorge Álvarez. También ha tenido muchos reflectores como la presencia de la llegada de gobernadores como en Nuevo León con Samuel García o incluso conflictos entre algunos actores políticos, como es en el caso de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. También Movimiento Ciudadano se ha presentado como un partido que es un partido de oposición. Se ha desligado de frentes como el Frente Amplio, integrado por el PRI, PAN y PRD, y también se ha desligado discursivamente con la coalición de Morena, integrado también por el PT y el Partido Verde Ecologista. Movimiento Ciudadano también se ha posicionado discursivamente como un partido que puede ser una opción más. Y dentro de esta opción más se presenta como un partido denominado de socialdemocracia. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de desmenuzar, como lo hemos hecho en los diferentes episodios y como lo ha denominado Rafael, esta novela nacional de los partidos políticos, pero centrándonos en Movimiento Ciudadano. Entre algunos de los datos muy interesantes de este partido es que desde 1999, que tuvo su registro, para este año, precisamente para el 24, ya tiene 25 años de existencia y que ha estado, digamos, bajo el liderazgo de un político muy conocido, también llamado Dante Delgado, ¿no? Que le ha dado, digamos, este proceso de institucionalización al partido, pero también le ha dado, por un lado, vida interna al partido y muchas de sus actividades fuera de esta organización están orquestados en la figura de Dante Delgado. Movimiento Ciudadano, digamos, ya para los 2000 ha sido un partido político que ha aumentado, digamos, en el número de electorales. Tan solo para ofrecer algunos datos, desde el 2013 pasó de 2,26% a un 6,9% para el 2015 y esa tendencia ha aumentado en las últimas elecciones intermedias. También ha sido un partido político que a nivel nacional siempre ha estado bajo esta característica de tener liderazgos, ¿no? Liderazgos que se acercan al partido político, ¿no? Y esto también nos permite entender la existencia, digamos, de ciertos bastiones en algunos momentos históricos o representaciones en estados como Campeche, Nayarit, Oaxaca, ya no se diga el propio estado de Veracruz, y recientemente con Jalisco y Nuevo León. Y vamos a desmenuzar con Rafa un poco la génesis, pero también algunas situaciones actuales de este partido político que ha tenido una tendencia un poco, digamos, organizacional, orquestada bajo este líder dominante que es Dante Delgado, ¿no? Y bueno, para darle la palabra a Rafa, nada más quisiera señalar que Movimiento Ciudadano, pues es un partido que surge desde a finales de la década de los 90. Desde el 96 empieza su solicitud, digamos, como organización AC. Para el 97 ya tiene, digamos, un registro como agrupación política denominada Convergencia por la Democracia AC. Para 1998 integra su Asamblea Nacional Constitutiva y obtiene prácticamente su registro ya como partido político para 1999. Y durante todo este proceso, la figura de Dante Delgado es una pieza clave para entender este entramado, digamos, de este partido político, que es un reducto de esta vieja clase priista que empieza a confrontarse, digamos, al interior del PRI. Y bueno, Rafa, quisiéramos saber un poco tus impresiones. Sí,
Gusto estar aquí otra vez, Misael, continuando con esta serie de programas. Esperamos próximos par de meses en lo que desahogamos este partido Convergencia y el Partido Verde, llegar a Morena también, que yo creo que ya, ya amerita, eh, con la intención pues de establecer algunos elementos que permitan a los a las personas que se interesan por estos temas tener algunos elementos de análisis, ¿no? Evidentemente no es la intención agotar toda la temática, pero sí establecer algunos puntos de atención y hasta cierto punto, si usted quiere tipificar un poco o establecer condiciones en las que surge, ¿no? Efectivamente, como tú mencionas, no se puede disociar el surgimiento de Convergencia con el quiebre que se da al interior del Partido del Estado eh, con la llegada de Carlos Salinas y del neoliberalismo. Es básicamente ese el contexto en el que surge, un contexto de división, eh, toda la historia del cual surgirá la corriente democrática y después el PRD, Convergencia, mejor dicho, sí, Convergencia por la Democracia, despegará en realidad en alianza con el PRD, lo cual hasta cierto punto lo sobrerepresentará. Pero lo interesante aquí es que una vez que el PRD desaparece y que incluso Dante Delgado se separa de la corriente López Obradorista, el partido sigue hasta cierto punto existiendo y teniendo bastiones como el caso más sonado, en mi opinión, que es el de Jalisco, que no es cualquier estado, con Enrique Alfaro, y ahora tal vez hasta cierto punto más o menos en las mismas condiciones con Nuevo León y la pareja Fosfo-Fosfo. Perdone que no le diga el nombre, Samuel, ¿verdad? Sí, Samuel y Mariana, sí, es la pareja Fosfo-Fosfo. Pero, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, en realidad lo que tenemos aquí es un partido que no puede ser definido sin definir a su líder, a su caudillo, ¿no? Al grado de que podemos incluso decir que Convergencia es pues, prácticamente una camarilla política que gira alrededor de la figura de Dante Delgado. Y con esto hay que establecer una distinción entre camarilla y fracción, eh, porque la fracción es de un partido político, pues es un grupo de individuos al interior de una organización, de una institución política que tiene un proyecto, que tiene hasta cierto punto elementos ideológicos, en una discusión interna con otras fracciones. ¿Sí? No es una facción, la facción es más bien de no cooperación al interior del partido, más bien de confrontación. No, esto es la fracción acepta las reglas del juego al interior del partido y colabora, coopera, ¿sí? Hasta cierto punto podríamos comparar esto con lo que se les llamó las tribus en los tiempos del PRD, que eran fracciones, y que después se convirtieron en camarilla, pero en un principio eran fracciones y colaboraban y cooperaban entre ellas, aunque hubiera conflictos, porque siempre hay. En este caso, la camarilla es todavía menos, no llega ni siquiera a facción. Es un grupo de individuos que gira alrededor de un proyecto unipersonal, de una figura política. Sí, y esta figura y esta camarilla tienen como objetivo básicamente conquistar posiciones al interior de un partido o fuera y aliarse con quien sea. No tienen una definición ideológica clara, ni mucho menos. La ideología es la del líder. Entonces, esta camarilla es, en cierto sentido, la manera en la que funcionó el PRI por mucho tiempo, ¿sí? Seguidores de figuras políticas. Porque podríamos decir, si bien el PRI tenía sectores, estos sectores no eran fracciones, eran, estaban compuestos más bien por camarillas, y esa era la manera en la que funcionaba, ¿no? En este caso, la camarilla de Dante Delgado inicia desde los años
setentas, cuando Dante Delgado, junto con otro conocidísimo líder político, Miguel Ángel Yunes Linares, como estudiantes de la Facultad de Derecho se empiezan a mover en estas asociaciones estudiantiles, que pues no eran más que grupos porriles, entendidos grupos porriles como estudiantes que se ponen al servicio de una figura política en el gobierno, el cual, y quien les financia hasta cierto punto ciertas actividades y que además los incorporan hasta cierto punto a la estructura partidista. Este es el caso de Dante, precisamente, que junto con Miguel Ángel Yunes empiezan a moverse en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho, para obtener ventajas políticas. Y es así como inicia la carrera de Dante. No me voy a meter más en estos detalles, es muy común. Dante no es el único, olvídese, la mayoría de los cuadros políticos del PRI empezaron precisamente siendo líderes de grupos porriles, ¿no? Eh, entonces, pero lo interesante aquí es que con esta disputa, que en un principio es una alianza entre Miguel Ángel Yunes y Dante Delgado, eventualmente Dante Delgado tiene que salir del Estado. Se va a la Ciudad de México y es ahí donde conoce a un futuro gobernador de Veracruz, que es Fernando Gutiérrez Barrios. Fernando Gutiérrez Barrios lo acoge y lo promueve, y obviamente cuando Fernando Gutiérrez Barrios se convierte en el gobernador de Veracruz en 1986, Dante Delgado será eventualmente, por desaparición física del gallo que tenía Gutiérrez Barrios, se me escapa el nombre ahorita, el personaje, que tenía para secretario de gobierno, pues queda Dante Delgado como secretario de gobierno. Hasta ahí la cosa pues se puede entender, es, insisto, la típica trayectoria de un político priista, pero en 1988, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios se va a México a la cartera de, de gobernación, se convierte en el secretario de gobernación. Y entonces gobierna básicamente 2 años y deja a Dante Delgado como gobernador interino. Y es ahí donde Dante Delgado empieza no solamente a construir su base política, sino también y sobre todo su base económica. ¿Sí? Y este dato hay que tenerlo presente porque posteriormente Dante Delgado será encarcelado por fraude, precisamente acusado de malversación de fondos, etcétera, cuando está de gobernador y empieza a comprar una serie de empresas y esto y el otro, que lo convierten en lo que diría otra figura bastante polémica del PRI, que dijo que pues, un político pobre es un pobre político, ¿no? Y Dante lo entiende muy bien. Entonces Dante gobierna hasta el 92. Y en 92 llega Patricio Chirinos a la gubernatura de Veracruz. Y entonces Chirinos pone como secretario de gobierno, ¿a quién cree usted? A Miguel Ángel Yunes. Y entonces Dante Delgado tiene que salir pitando otra vez. ¿Sí? Creo que intenta ser alcalde de Córdoba, no lo logra. Y bueno, al final Dante empieza a distanciarse del Partido del Estado y como tú bien mencionabas, empieza a establecer alianzas, ¿no? Al margen del partido, a pesar de que él tuvo que operar todo el manejo, todas las corruptelas que conformaban las campañas electorales, particularmente en este caso la de Chirinos, porque él era el gobernador, para facilitarle y allanarle el paso a Patricio Chirines, los típicos fraudes patrióticos y demás cosas que bueno, en el caso menciona. Entonces, efectivamente, ya para el 94, cuando Chirinos, perdón, ya para el 98, cuando Chirinos termina, Dante Delgado se da cuenta que no va a poder regresar a la política veracruzana y entonces primero establece una fundación con otros políticos locales como Villalpando, la Dauzón,
fin, una serie de personajes locales y eventualmente desemboca en lo que sería Convergencia por la Democracia, ¿no? Y lo interesante es que según los datos que tengo yo aquí a la mano, eh, cuando en 1900, el 17 de diciembre del 96 eh, eh, se da la presentación pública de Convergencia, 2 días después, Ernesto Zedillo lo manda a detener y lo mandan a Pacho Viejo, que es un penal que está aquí cerquita de Jalapa, y lo entamban. Oh, usted dirá, pero ¿cómo? Pues si todos hacían lo mismo. Sí, pero recuerde usted que es como la mafia. En la mafia, cuando usted entra a la mafia, lo obligan a hacer cosas que lo comprometen de tal manera que si usted se cambia de bando, esas cosas que usted hizo, pues se las van a cobrar. Y eso fue lo que hicieron con Dante. Entonces aquí Dante establece una áurea como de apóstol de la democracia y la utiliza muy bien para mostrarse crítico precisamente del partido y del sistema del cual salió y del cual se benefició, ¿sí? Cualquier semejanza con algún presidente actual o algo, pues es mera coincidencia, digamos que esas cosas pasan, ¿no? Pero efectivamente, digamos, el surgimiento del partido es el liderazgo de un individuo que evidentemente reviste con ciertas ideas, ¿no?, de crítica al partido del Estado y al neoliberalismo, pero que en realidad no es más que una camarilla convertida en partido político y con recursos públicos para financiar sus campañas. Y esto es, en cierto sentido, la marca de nacimiento de Convergencia. Lo que vemos hoy, estos vaivenes y estos que no, que nosotros no vamos con estos, que no vamos con los otros, tiene que ver básicamente con los cálculos que hace el jefe de la camarilla, en este caso el jefe del partido político, el líder moral, senador, porque, que es Dante Delgado. Entonces, evidentemente, no estamos frente a un partido como el PRD en su momento, o el PAN, que tuviera un trabajo de construcción, una definición ideológica más o menos clara, una composición, ¿no? Que es diversa, ¿no? Aquí lo que tenemos es un grupo de individuos que se alía con el jefe para obtener botín político y nada más. ¿Y qué pueden tener en común Samuel con Dante Delgado? Olvídese, si Dante le debe llevar como 40 años a Samuel. Entonces, no hay nada. O Alfaro. En realidad no hay ninguna coincidencia ideológica. Son simplemente cálculos electorales para obtener recursos, para ganar alcaldías, para ganar regidurías, para ganar diputaciones. Sin embargo, habrá que reconocer que con todos los vaivenes de la política, como lo que hoy es eh, no Convergencia, sino, ¿cómo se llama el partido? Movimiento Oigo, Ciudadano. perdón, Movimiento Movimiento Ciudadano. Ciudadano, claro, porque si se fija, en realidad, si algo podemos decir cuando uno lee alguna de la bibliografía con respecto al Movimiento Ciudadano, es que Dante Delgado se da cuenta de que está surgiendo un sector de la sociedad civil organizada, ONGs, fundaciones, que necesitan hasta cierto punto un partido que los arrope para promover sus intereses. Y entonces Dante, sí, vende esta propuesta, primero como Convergencia por la Democracia, precisamente como eso, como un lugar en donde individuos de distintas adscripciones y visiones políticas convergen en un instituto político para precisamente encontrar espacios que promuevan estos luchadores sociales, ¿sí?, que están básicamente gestionando recursos para sus bases, que ya no los gestionen desde afuera, que los gestionen desde adentro, que en lugar de que estén como ONGs desde afuera, cabildeando, estén adentro en los congresos locales, en los cabildos, para entonces desde adentro gestionar los recursos hacia sus bases. Entonces, claro, eso pasó en todos lados. Aquí en Jalapa hay varias historias, no les voy a contar ahora, pero que son típicas de gente que empezó en ONGs y en organizaciones fuera del poder y que están ahora como líderes de partido o peor aún, como consejeros del INE o alguno de estos órganos autónomos, porque claro, se dan cuenta que el sistema
les dice, pues mire, como decían hace muchos años, ¿cuál es la solución? ¿Desde afuera o desde adentro? Pues desde adentro, digamos, sobre todo cuando son recursos, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta como marca de nacimiento. Es un espacio, digamos, donde se convergen distintos intereses a nivel nacional, aunque Convergencia y después Movimiento Ciudadano no son partidos nacionales en estricto sentido, ¿no? Como lo pudiera ser en su momento el PAN o incluso el PRD con algunas limitaciones. Y que aquí lo hemos dicho, el único partido nacional que existió hasta antes de Morena, pues era el PRI. Todos los demás no tenían representación en algunos estados, simple y sencillamente no existían. Entonces es interesante mostrar cómo un partido sin atributos reales de un partido, según la teoría, se mantiene básicamente porque le toca este periodo en el que el sistema de partidos se modifica a partir de la caída del partido del Estado, y entonces los partidos pequeños, o la chiquillada, como maliciosamente le llamaba la prensa, se convierten en partidos que pueden definir, ante un cierto empate técnico entre los partidos grandes, el surgimiento de una ley o de un presupuesto, etcétera, porque a pesar de que son poquitos, tienen, digamos, estratégicamente 8, 10, 15 diputados que pueden hacer la diferencia a la hora de votar. Entonces, claro, tiene que ser evidentemente un partido que va con el PAN, que va con el PRI, que va con el que sea, porque si se define ideológicamente, pues va a tener problemas. Y eso es precisamente Convergencia y en su defecto también el Partido Verde. Por eso cuando uno ve la historia, ve con quién no se ha aliado Dante, pues con el diablo, porque el diablo no tiene partido en México, pero si no se hubiera aliado con él también. Se ha aliado con el PAN, se ha aliado con el PRI, se ha aliado con el PRD, se ha aliado, o sea, el único que parece ser que no lo tolera más porque hubo una discusión, pues es Morena, porque pues, se peleó con Andrés Manuel. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de Convergencia, que no va a haber muchos porque pues no hay mucho que contar. Pero a mí lo que me interesaba, pues era, ¿no? Y es lo que había comentado contigo, David, pues era que tuviéramos más o menos una idea de esta marca de nacimiento que define en cierto sentido el carácter del partido y su misión. Entonces, eso no va a cambiar. Y probablemente, hasta que se muera Dante, pues Convergencia, ¿no? O Movimiento Ciudadano, pues va a dejar de existir, pero bueno, pues, ya Dante debe estar rayando los 80 años, digo, no es un chamaco, pero ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos queda claro que es un partido, ¿sí? Que gira alrededor de una figura de la cual surgen otras figuras importantes, pero que con el tiempo se difuminan, pero el que siempre permanece es Dante, ¿no? Entonces, este movimiento naranja es un fenómeno producto precisamente del rompimiento del sistema de partidos en México a partir de los años 90 y que ha logrado en los últimos 20 años mantenerse en la palestra. Eso sería por mi parte, David. Sí, Rafa, yo creo que bien has dado en los puntos claves, sobre todo para entender este partido, ¿no? Un partido donde vemos la figura de Dante como el principal activo, ¿no? Un activo que le va a permitir, y creo que todavía le va a permitir unos años más seguir sobreviviendo organizativamente, ¿no? Y seguir concentrando, por un lado, lo bien ha señalado, la distribución de candidaturas y cargos al interior, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos un partido que tiene las mismas rutinas formales, ¿no? Tiene las mismas formas que algunos otros partidos que hemos analizado, pero vemos que también ha tenido un crecimiento tanto al interior como al exterior, ¿no? Y sobre todo vemos como MC, pues ha sido un partido que la figura de Dante ha sido clave, ¿no? Incluso si lo vemos, digamos, desde sus inicios hasta recientemente, pues Dante Delgado ha ocupado 12 veces la dirigencia de Movimiento Ciudadano, ¿no? Eso ya también nos indica, ¿no? De ahí, como el foco rojo, ¿no? Ya nos está indicando en automático la presencia de este líder, ¿no? En el cual en algún momento Dante Delgado ha cabildeado entre ser dirigente nacional o presidente nacional de MC, ¿no? Y ahí vemos, digamos, que ha mantenido esa continuidad, ¿no?
Por un lado, porque pues MC se muestra como para Dante como el vehículo, ¿no? En algunos momentos para presentarlo como candidato, como en algunos momentos como su presidente nacional, o como lo bien lo has dicho, como este Mesías, ¿no? Que disfraza un discurso alterno. Sobre todo, Movimiento Ciudadano lo liga mucho más con esta socialdemocracia, ¿no? Y aquí vemos que más adelante lo vamos a seguir analizando, cómo es también en el 2018, recientemente, pues MC no tuvo ni incluso problemas con aliarse con el PAN, como bien lo ha señalado el propio PRD o el PRI, sobre todo en aras de buscar votos y cargos, ¿no? De representación para tomar decisiones y sobre todo, lo vamos a analizar yo creo que en la siguiente emisión, cuando fue la reforma energética, ¿no? Donde también hay un quiebre al interior del partido político, sobre todo para decidir ciertas reformas, ¿no? Y ahí vemos, como bien lo ha señalado, esa marca de nacimiento que tiene MC, ¿no? Sí, y si me permites, nada más. Digo, no estamos, digo, si, evidentemente no va a suceder, pero si Dante, ¿no? Checa nuestro programa, pues no debe sentirse muy mal, porque al final de cuentas habrá que reconocer que después de todos estos años, Dante sigue teniendo el poder al interior del partido, no se lo han podido quitar. Y una muestra de eso es básicamente lo que tú comentabas al principio del programa, ¿no? Cómo él se mantuvo al margen de este pacto con PAN, PRI-PRD, que bueno, hoy está en crisis porque ya hasta Xochitl Gálvez dijo, no, no, bueno, es que yo soy candidata ciudadana, ¿no? Como diciendo, no quiero que me embarren con esos enjuagues, ¿no? Pero llama la atención porque una figura tan poderosa como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no se pudo imponer para ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Y ganas no le faltaron. Y luego, cuando hizo el madruguete Samuel en Nuevo León, que se salió y luego regresó, fue en parte porque yo supongo, que especulo, porque Dante se dio cuenta que si lo nombraba a él y luego le sacaban los trapitos el Congreso de Nuevo León, de sus corruptelas, con un año de gobierno, pues básicamente la candidatura se le iba a caer. Y entonces elige un individuo gris, más manejable, que no se le va a voltear, porque por eso no eligió a Alfaro, porque Alfaro básicamente lo iba a hacer lo que ha estado haciendo desde siempre como gobernador, trabajar y gobernar para él, más allá de lo que Dante diga. Pues Dante se dio cuenta que no iba a poder tener ese control. Sí, entonces, no, manipula, maneja y al final alguien dirá, bueno, pero es que su candidato no va a ganar. Bueno, su candidato le está haciendo el trabajo a Morena, efectivamente. ¿Y cómo cree usted que va a cobrar eso después? Sí, o sea, usted cree que eso es poco porque lo que le interesa a Dante son los diputados, ¿sí? En el Congreso, para poder entonces ahí establecer alianzas que sean redituables, no solo políticamente, sino también económicamente, ¿sí? Y entonces, ¿le extrañaría a usted que miembros del partido que estén en el Congreso se apoyen a Morena en sus proyectos? Pues no. Como no sorprendería que votara con la oposición en contra de Morena, pues no. En realidad el cálculo es ese, por eso yo le comento, no tiene proyecto, no tiene, es la figura de Dante y sus cálculos. Y insisto, no es el único, hay varios que se manejan así, señaladamente el verde con la familia González Torres. Así se manejan. Y el problema es que el sistema, digamos, estos partidos son funcionales al sistema, tan son funcionales, ¿sí? Que de alguna manera han mantenido el registro hasta hoy, cuando no tienen ninguna representación como para tener los recursos que tienen. Bien, pues yo ahora sí ya, con esta me despido. Gracias, David. Sí, que bueno, Rafa, yo creo que en esta ocasión lo dejamos por el momento y también señalar, bueno, para cerrar, que pues vemos que MC pues es un partido prácticamente, como lo has dicho, de un líder dominante en el cual no existen grupos internos fuertes, ¿no? Prácticamente brillan por su ausencia al interior, ¿no? Porque son muchos liderazgos que buscan ciertas condiciones en algunos momentos y pues las militancias que integran
MC no cuentan con, digamos, cierta representación al interior del partido, ¿no? Es prácticamente este líder dominante que hace y deshace al partido como quiere a su antojo, ¿no? Y bueno, Rafa, nos despedimos de esta emisión más. También señalar a nuestra audiencia que pueda darle like a este video y poderlo compartir y también para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Y bueno, hasta la próxima.